Nada como la optimización del tiempo. Hola victoriosas e inspirados seres humanos que han sido desafiados, déjame acercarme el micrófono, pero que han decidido crecer, que eso significa disfrutar el camino, aprender de los errores y elevarte por encima de las dificultades. Mi nombre es Yildris La Luz y vengo aquí a compartir contigo aquello que me ha servido en la vida. Soy cantautora de transformación personal, autora de la trilogía Tu Equipo de Rescate, que está transformando la vida. Algo sonó por allí, el cuenco tibetano, que está chocando con todo porque él es travieso así. Me recuerda que hoy no lo había tocado, así que amigo, venga que lo voy a complacer para calmarnos un poco, porque esta energía tan maravillosa hay que equilibrarla. Y te decía cuando comenzaba el video, nada como la optimización del tiempo. Mira, en muchas ocasiones, espérate que yo me voy con él, porque eres tan poderoso. Te amo, gracias. Te lo muestro. Ok, gracias. Ahora voy a seguir con el video, ¿ok? Mira, hay muchas veces que hay muchas cosas que hacer. Tenemos muchas cosas que hacer en nuestro día a día. Y un antes y un después para mí ha sido la planificación del tiempo. Todos tenemos 24 horas. Todos los seres humanos tenemos independientemente de la zona horaria, tenemos el mismo tiempo. Tenemos 24 horas al día. Generalmente 8 son para descansar, para dormir. Si no duermes las 8 horas por temas prácticos de la vida o porque no te lo permite tu horario dormir 8 horas, por lo menos 8 horas entre lo que te vas relajando y entras a tu día a día, al otro día, redundando, entre el tiempo de prepararte para ir a la cama y el tiempo de levantarte, desayunar o hacer las rutinas que tengas en la mañana. Olvídate que mínimo 8 horas de tu día son para descansar. Yo diría que hasta 8, 10 horas no son aparentemente productivas, aparentemente porque estás descansando. Sin embargo, en ese tiempo de descanso es donde tú puedes recargar las baterías para regenerarte. Y estamos hablando que el cuerpo sabe lo que hace, el cuerpo se regenera durante el descanso. Y es importante que descansemos bien. Yo te diría que incluso no ir llenos, no ir a la cama después de haber comido demasiado para que el cuerpo pueda hacer su proceso de autofagia, que ese no es el tema del video porque estamos hablando de la planificación del tiempo, de la optimización del tiempo. Pero eso también forma parte de la optimización de la energía, aunque va por otros caminos y lo vamos a tratar en otros videos más adelante. Pero mira, si hay algo que a mí me cambió la vida fue poder planificar mi horario. Esto lo hemos hecho todos de manera diferente en diferentes etapas de nuestra vida. Yo te voy a contar un sistema que yo usaba muy intuitivamente y no sabía lo que estaba haciendo. O sea, sabía lo que estaba haciendo, pero era inconsciente de lo que estaba haciendo a la misma vez. O sea, yo tenía una intención y no estaba lejos de sospechar lo acertada que estaba esa intención. Pero bueno, todos hemos tenido un sistema de planificación, algún sistema de horario, ¿verdad? De organización del tiempo. En la escuela aprendimos ese tipo de cosas. Hay quien usa una agenda específica. Hay cosas que se van a adaptar a tus actividades. Hay quien lleva una agenda para calcular lo que come, los ejercicios que hace. ¿Por qué? Porque está enfocado en mejorar sus hábitos alimenticios y su condición física. Hay quienes están enfocados en un área específica de negocios y tienen un planificador para negocios específico para el negocio que desarrolla. O hay quienes están en un nicho específico y lo tienen específicamente para ese trabajo, para esas tareas. Yo
A mí me empezó a cambiar la vida cuando yo empecé a planificarme de manera integral, a pesar de tener varios bloques de tiempo en mis 16 horas productivas, porque 8 son para dormir, como había repetido. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, esto que estaba haciendo acá es de la clase de la mentoría Tu Equipo de Rescate que tuvimos por la mañana. Déjame borrar acá. Por cierto, si te quieres inscribir, anotarte a la lista de espera para la mentoría Tu Equipo de Rescate, que es una mentoría de transformación personal que hacemos en vivo por 15 semanas. Todos los días nos conectamos a las 7 de la mañana. Si te quieres inscribir para la próxima edición que va a ser en el 2026, ya te puedes anotar en la lista de espera. Aquí debajo voy a dejar un enlace, aquí en la cajita de descripción. Voy a dejar un enlace y ahí me puedes escribir, me puedes decir, quiero mentoría para el 2026. Bien, esta ya se está terminando. Por eso es que ya estoy preparando la lista de espera para el 2026. Yo recuerdo que cuando yo comencé a hacer esto de manera intuitiva, yo me ponía las prioridades. ¿Por qué? Porque sí es cierto que tenemos 24 horas. 16, descontando las de sueño. Tenemos 16 horas productivas. Y dentro de esas horas productivas hay bloques de tiempo que están llenas con asignaturas. En el caso en mi caso, que yo estaba estudiando en ELISA en ese tiempo, en la Universidad de las Artes de La Habana, Cuba, yo tenía bloques de clases. Pero cuando se terminaban las clases, habían unos bloques que eran de estudio, de práctica. A veces estudiaba piano, practicaba piano, a veces practicaba canto. Generalmente todos los días practicaba canto porque era mi especialidad. Pero a veces tenía alguna asignatura teórica que tenía que ir a la biblioteca. Y dentro de estos espacios también tenía tiempo, porque a veces habían turnos de clase que estaban libres y eran bloques de tiempo que podía aprovechar para ir a hacer trabajo intelectual, o para compartir con amigos, era tiempo libre, o para hacer un poco de deporte, para correr, para hacer gimnasia, o para ir al gimnasio a hacer pesas. Hubo un tiempo en el que así lo hacía, o para bañarme en la piscina, en fin. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes las prioridades? No se trata solamente de rellenar tu horario y de estar ocupado, porque no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Tú eres productivo cuando tú tienes las prioridades claras. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo que para yo organizarme en prioridades, es muy simpático esto. Yo no te estoy diciendo que lo hagas tú. Yo te estoy comentando cómo lo empecé a hacer yo de una manera tan ingenua y tan fresca y tan ocurrente que incluso mi amiga Ivette Baez, que amo profundamente, que está del otro lado del charco allá en España viviendo ahora. Si estás viendo esto, mi amor. Mi amiga se reía y venía a revisar mi horario y me decía, a ver, ¿cómo vas hoy? Igual que Manuel Vivar, que está aquí en West Palm Beach, aquí en Estados Unidos. Me decía, a ver, Gildri, ¿cómo vas hoy? Porque mi horario era muy cómico. Esto es la cabecita de un muñequito. Se trataba de un muñequito. Lo más importante para mí en ese tiempo ocupaba la cabecita. Eso era la manera en la que yo me evaluaba al final del día, o iba llevando un registro de las tareas que iba cumpliendo. Porque yo lo que ponía aquí no era un horario. Como mi horario era tan irregular, a veces estudiaba canto a las 5 de la tarde, pero a veces practicaba piano a las 11 de la noche, o a veces estudiaba italiano, porque había asignaturas teóricas y habían cosas que yo también quería rescatar. Nosotros estudiamos 2 años de italiano, en el primer y el segundo año de la carrera de canto lírico, que fue lo que yo estudié. Y yo les decía a mis amigos, vamos caballero, vamos a hablar en italiano. Hoy a mí nadie me habla en español. Hoy vamos a hablar en italiano. Y ellos se reían de mí, porque yo quería aprovechar aquello. Yo quería aprovechar las clases de italiano. Y ellos se reían, no me hacían caso. Y al cabo de los años, después que yo terminé la carrera y todo, yo decía, qué cosa más grande que nosotros no hayamos aprovechado esto para aprenderlo de verdad a profundidad. Y yo decía, yo voy a rescatar el italiano. Y me ponía a estudiar italiano. Pero quería aprender tantas cosas, porque el francés es una cosa que me fascina. Y el portugués me sonaba tan bonito. Y
ay, yo quería aprender inglés también, y la música, y que si la teoría musical, y que si el piano, y que si componer, cuando encontré que yo podía componer, y además un tiempo que me dio por estudiar cello. En fin, una locura aquello, porque yo quería hacerlo todo a la vez. Yo quería aprender de todo a la vez. Y cuando leí mi primer libro de transformación personal, que fue Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, más todavía. Y yo dije, ahora sí, al infinito y más allá, porque esto es lo mío, el crecimiento personal. Y yo no sabía ni que ese término existía. Bueno, yo me creé un sistema para llevar las prioridades, porque evidentemente una persona tan inquieta que quisiera hacer tantas cosas, o se organiza o no hace ninguna. Y organizarse no solamente en el tiempo, sino las prioridades. Para mí la prioridad era la cabecita del muñeco. La segunda prioridad, porque sin esto, ¿quién vive? ¿Tú conoces a alguien que viva sin tener un sistema nervioso? No, ¿verdad? Ok. Entonces, esto era lo primero. Por supuesto, sin órganos vitales no hay quien viva tampoco. Entonces, lo segundo prioritario era el cuerpito, el tronco. Eso era la otra prioridad. Entonces, esto significaba, digamos que, composición o canto, en dependencia de la prioridad en ese momento. Por lo general, antes de yo encontrar la composición, la cabecita era canto, y lo segundo era era el piano, por ejemplo. Ya después que empecé a componer, yo decía, no, componer, y después el canto. Bueno, y así las prioridades iban variando, pero era en ese orden. La cabecita era lo más importante, lo número uno, lo que no podía dejar de hacer ningún día. Lo segundo, luego venían las dos manitos, y luego venían los dos piecitos, pero luego venían, ¿cómo era? Bueno, por Dios, era tan creativo, porque yo a esto le iba incorporando cosas, y le ponía, no, te miento, esto era composición, mira, porque era la creación. Esa era la composición. Esto siempre fue el canto. Y luego esto era la composición. Y bueno, por ahí para allá muchas otras cosas cambiaron. Pero a esto se le iban agregando una escalerita. Era un escaloncito y otro escaloncito y otro escaloncito. Entonces, mis amigos, de lo que se reían era que en el día, porque esto, por ejemplo, a lo mejor era entrenamiento físico, una manito era ir al gimnasio o correr, y un piecito era meditar, y otro piecito era leer, por ejemplo. Y entonces hay veces que en el horario, por ejemplo, para yo cantar o para componer, no siempre el horario era bueno por la mañana, sino que era después de las 5 de la tarde, donde la voz ya había hablado durante el día y estaba más calentita. Bueno, y a veces mis amigos llegaban a mi casa no, a la parte donde yo vivía, en la residencia estudiantil, y veían esto. Veían esto así. Y me decían, ven acá, pero a ver, ¿cómo tú vas hoy? Dios mío, 2 manos y un pie. ¿Qué es eso, Yildri? ¿Qué hiciste hoy? Por eso te digo que era una manera tan ingenua de planificar mi día, de poner las prioridades, porque no había llegado el horario de eso. Y hay veces que los muñecos se quedaban medios deformes, porque a pesar de que yo tenía las prioridades claras, pues a veces no me daba tiempo, y además era muy joven, había mucho que experimentar todavía, y todavía sigo siendo joven y todavía tengo mucho que experimentar y mucho que aprender, pero esto terminó siendo esto que ves aquí. Para hacerte el cuento corto, esto me fue llevando a la necesidad de yo planificar mi tiempo cuando empecé a hacer este cambio de identidad, a dedicarme a la transformación personal, a ayudar a otras personas. Primero a formarme yo con los planificadores de mis maestros. Usé varios planificadores, muchos planificadores, hasta que empecé a crear yo el mío propio. Y el primero que hice fue Enfoque, un planificador de 12 semanas, no es este. Un planificador de 12 semanas que no decía planificador de negocio, decía planificador de tu equipo de rescate. Y lo que tenía era, que de hecho está en Amazon incluso, o sea, ya no lo uso, ahora el que uso es este.
pero existe el planificador en 4 semanas, porque tiene un área para la parte espiritual, para ciertas disciplinas, para ciertos hábitos que necesitamos las personas para mirar a nosotros, para conocernos mejor. Tiene una parte con el horario, y tiene parte de la filosofía de tu equipo de rescate, que es la trilogía que estudian mis estudiantes y que corresponde a la mentoría a tu equipo de rescate. Es toda una misma filosofía que va llevándote a optimizar el tiempo, a registrar, a planificar en la noche tu tiempo, ir colocando allí en orden y con las prioridades muy claras qué es eso que tú estás haciendo y por qué y para qué lo quieres hacer, porque es importante saber cuál es la intención detrás de todo lo que haces. Eso te da sentido, eso te da propósito, eso te da orden y visión a corto, mediano y largo plazo. Entonces es muy bonito cómo la optimización del tiempo, de manera tan ingenua como la que te contaba aquí, me fue llevando a experimentar otro tipo de orden en la vida, otro tipo de la manera típica de mis mentores, hasta llegar a la que es mía. Que por supuesto este planificador enfoque tiene todos los componentes del otro planificador, pero este es en 12 semanas y es enfocado en negocio, en el área de los negocios, que también tiene la parte espiritual, también tiene rituales, también tiene esos hábitos que nos ayudan a empezar el día con energía a tope, y eso se registra también, porque por ejemplo yo voy a hacer ejercicios a un parque, acá me reúno con varios amigos y un coach que es maravilloso, que nos entrena 3 veces a la semana. Eso yo lo registro en mi planificador, porque forma parte de mis hábitos de cuidar mi cuerpo, de mover mi cuerpo. Pero asimismo, si medito por la mañana, o si tengo un momento de lectura reflexiva en la mañana, o si escucho audios educativos en el área de mi área de los negocios, o en el área de crecimiento personal, todo eso yo lo voy registrando. Yo registro el libro que me estoy leyendo en el momento. Yo registro un ritual que tenemos, que es de la construcción de un barquito de papel y la quema de un barquito de papel, que tiene que ver con un cambio de identidad. ¿Cuál es la persona que estoy construyendo hoy y cuál es la persona que estoy dejando atrás, ¿no? Un cambio de identidad, eso te va apoyando a impulsarte a ser la persona que has venido a ser, y que de alguna manera conocerte te va ayudando a quitarte esas capas y esas limitaciones que te están, valga la redundancia, limitando e impidiendo ser lo que quieres experimentar. Se trata de una elección muy personal, pero que se puede organizar de una manera muy bonita. Mira qué lindo es, además. Entonces te lo quería contar, porque hay muchas personas que me ven con el libraco para arriba y para abajo y se quedan así como diciendo. Y hace poco una muchacha me vio y me dijo: ¿tú hiciste esto? Porque sabe cómo yo me llamo, y cuando vio aquí Gildris Lalu dice: ¿tú hiciste esto? Pues sí, yo hice eso porque quería planificar mi tiempo y quería optimizarlo a mis necesidades, que no eran las de mis mentores. Por eso yo creé el propio mío. Las de mis mentores antiguamente, porque ahora sí tengo mentores que compartimos en común este camino de emprendimiento que por supuesto nos une en una misma visión. Pero bueno, yo también traía mi lenguaje común de lo del barquito de papel, los hábitos, la clave de sí y la clave de no, que es un sistema de apalancamiento emocional que he creado. Mira qué bonito es. Te muestro un pedazo, a ver, la clave de sí y la clave de no tiene que ver con por qué y para qué estoy haciendo las cosas, por qué sí hacerlas, por qué no dejar de hacerlas. Y eso también le da sustancia a lo que hacemos en el día a día. Bueno, pues nada, aquí te estuve hablando un poco de cómo Gildris Lalu empezó tan precariamente a organizar sus prioridades en sus 24 horas, 16 productivas. Y cómo ha ido eso transitando en el tiempo, porque a lo mejor tú también tienes las mismas inquietudes y pues te puedes valer de lo que te he dicho acá. Espero que te haya sido útil, te mando un abrazo y nos vemos mañana. Feliz resto de día, tarde o noche que estés viviendo allá donde quiera que te encuentres. Ya sabes lo que tienes que hacer: ordena tu tiempo,
prioriza en tus 24 horas. ¿Qué vas a hacer? Y si te sientes identificada conmigo, aquí debajo te voy a dejar el enlace de Estados Unidos, ¿ok? Si lo ves desde otro lugar del planeta, pues lo puedes buscar en Amazon, donde quiera que esté este planificador, y eres libre de usarlo. Ya sabes lo que tienes que hacer, pero de ti depende, porque la llave maestra la tienes tú.